día de hoy vamos a platicar sobre el diagnóstico de un rodamiento que nos hace llegar uno de nuestros clientes. Soy David Ortega, trabajo para Interlook en Colombia desde hace más de 5 años y traigo una experiencia en el tema de elementos mecánicos y rodamientos en especial con un fabricante, uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial. Hola, mucho gusto, soy Raúl Fernández, trabajo en Interlook desde hace más de 5 años, trabajo en la ingeniería de aplicaciones como ingeniero de lubricación y confiabilidad. Su servidor Carlos León, también ingeniero de aplicación, ya con 18 años de experiencia en el tema de los lubricantes. Y pues bueno, a continuación vamos con el out the box del rodamiento para ver cómo es que nos llegó. David, haznos los honores, por favor. Claro que sí. Lo principalmente es entender que un rodamiento es un elemento mecánico de precisión y debemos tratarlo como tal. Vamos a ver en qué condiciones nos llegó, por eso vamos a utilizar guantes y vamos a empezar a inspeccionar cómo nos lo envía nuestro cliente. Esa fue la manera como él nos empacó el producto directamente. Vamos a ver qué encontramos. En este caso el cliente nos envía un rodamiento embalado para que podamos tener diferentes detalles que nos permitan evidenciar. Lo mejor que podemos hacer es poder tener el mecanismo, el elemento mecánico como llega, como nos llega como tal, así le sale al cliente. Es importante entender realmente qué ocurre o qué tipo de contaminantes podemos evidenciar inicialmente en este caso. No sé qué nos puedes contar sobre la contaminación, Raúl. Pues sí, o sea, de las causas posibles de fallas por lubricación normalmente van a estar relacionadas con los que decimos de los 6 pilares, como un lubricante mal seleccionado, un lubricante aplicado en un punto incorrecto, cantidad y frecuencia incorrectas, el método de aplicación incorrecto o el personal incorrecto, incluso la persona que no está capacitada para ejecutar la tarea de lubricación. Ok, y bueno, como vemos acá, tenemos el producto, el rodamiento como llega del cliente, con la grasa que presentó en este caso la falla. Y bueno, ¿para qué nos podría servir tener esta información? ¿Para qué queremos tenerlo el rodamiento sucio? ¿No debería estar mejor limpio? Carlos, ¿qué información podemos tener acá? En este caso, la grasa no es que haya fallado, es decir, el rodamiento ya presentó las condiciones adecuadas o más bien los parámetros que el cliente ya había decidido tener para que cambie su rodamiento, ¿no? En este caso, a lo mejor, si no mal recuerdo, fue que ya tenía un juego radial excesivo a sus parámetros y por eso decidieron cambiarlo. O sea, no llegó a una falla funcional. No llegó a una falla funcional ni a un fallo catastrófico, digámoslo, sino fue en sus parámetros que ellos tenían fijados. Listo, ya le toca cambio. Para mí me pareció muy interesante poder tener el rodamiento y ver cómo es que este rodamiento llegó a su fecha límite de trabajo, ¿no? Entonces el lubricante de entrada podemos ver que es una grasa grafitada. El proceso en el que está trabajando este rodamiento es un proceso siderúrgico, que es un dato importante que podemos de mencionar. Y bueno, también está expuesto a fuerte radiación de calor, ¿no? También eso es importante mencionarlo. Entonces, pues sí, aquí hay varias cosas que podemos hacer desde el aspecto de que tenemos la grasa presente. Podemos tomar una muestra de la grasa, hacer una serie de análisis como ferrografía, un FTIR comparado con un blanco con la grasa original y empezar a ver cómo se modificó la estructura química y física de la grasa. Otro aspecto importante es conocer cuál es el programa de lubricación, ¿no? Cómo ha sido la frecuencia de la lubricación para saber cuánto tiempo estándar trabaja la grasa en el rodamiento antes de que sea sustituida por grasa nueva, ¿no? Eso también es un parámetro. Si tuviéramos un rodamiento limpio sin conocer qué pasó con la grasa, pues tendríamos información limitada, ¿no? En ese caso es lo que tú mencionas, David. Sí, bueno, inicialmente nos aporta mucho valor el poder que el producto y el rodamiento llegue en estas condiciones. Antes que nada, realmente debemos consultar al usuario cómo fue su proceso de desmontaje. Existen diferentes métodos para poder desmontar un rodamiento correctamente. Y bueno, ¿para qué yo quiero entender cómo lo desmontó? Para no alterar las huellas, que es al fin y al cabo lo que vamos a obtener en el momento de hacer el análisis de falla de acuerdo a la norma.
Ahora de aquí en adelante siguen diferentes información que necesitamos para poder empezar a armar el caso, como si fuera un caso forense. Definitivamente, entre más información tengamos, pues más detalles vamos a tener. Correcto. Entonces, algo interesante es, primero, conocer la referencia completa del rodamiento. Normalmente esa referencia siempre está marcada en uno de sus lados. Entonces vamos a utilizar algo para poder limpiar, en este caso un poco de solvente, y para que empecemos a identificar dónde podemos encontrar el código. Ok, acá va a estar el código. Entonces en este caso tenemos, es uno de los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial. Entonces, para poder documentar correctamente el análisis es importante poder conocer todo el código completo, tanto sus prefijos, el código base, los detalles especiales y lo que queda al final del código. ¿Por qué? Acá tenemos, por ejemplo, que es un 22222. La letra K significa que es cónico. Y tenemos aquí también el material de la jaula. Al final tenemos un código W33 que nos dice cuántos son los agujeros de relubricación que tiene el producto. Toda esta información nos va a permitir levantar detalles para poder entender qué está ocurriendo. Normalmente el juego radial también se marca. En este caso, como es un proceso siderúrgico donde hay fuerte radiación de calor, quiero pensar que debe estar sujeto a un juego radial C3, C4 o incluso C5, ¿no, David? Sí, eso es lo que deberíamos esperar, ¿no? En este caso, por ejemplo, no tenemos evidencia, al menos en el aro externo. Voy a mirar también, algunos fabricantes también lo colocan en el anillo interno para ver si podemos encontrar el juego radial. Pero es importante entender que el juego radial obedece a la distancia entre el elemento rodante y la pista de rodadura. Y para un proceso siderúrgico donde tenemos altas temperaturas, pues el juego radial juega un factor crucial. ¿Cuáles son las preguntas básicas que le harías a un usuario para poder tú empezar a hacer una investigación y determinar, llegar a un diagnóstico más confiable, David? Sí, en este momento nos estamos centrando en el código. Nos estamos centrando en la referencia completa, entender sus prefijos, sus sufijos, sus códigos bases, cualquier detalle importante que nos dé esta información para poder saber el código completo. Desde allí empieza toda la información, previo a lo que ya mencionamos, que era saber cómo se fue desmontado. Otro parámetro importante, además de la temperatura, está la dirección de la carga. Bueno, en los rodamientos es importante conocer cuál es la zona de carga, porque obviamente va a ser la que va a estar más expuesta y la que va a tener principios de fatiga antes que todo, ¿no? Entonces, si la carga viene de una forma radial o axial, pues va a afectar de una forma o de otra al rodamiento, ¿no? Y eso se va a ver en las huellas de desgaste del mismo rodamiento, ¿cierto? Sí, de hecho, desde el mismo momento que nosotros ya entendemos la serie del rodamiento, la referencia, ya sabemos qué tipo de carga esperada deberíamos encontrar como huellas. Entonces, el saber si la carga es radial, axial o cargas combinadas nos va a dar muchísimo valor. Ahora, otro tema interesante también que nos va a permitir seguir analizando es poder saber cuáles fueron los ajustes que se utilizaron tanto en el eje como en el alojamiento. ¿Por qué consideras, Raúl, que los ajustes son interesantes? Pues va a impactar también ahí en todas las condiciones de carga que el rodamiento está sometido, y va a impactar al final también en la condición que se somete el lubricante y la vida del rodamiento. Ahora, déjenme les paso un dato que no les he pasado sobre este rodamiento y que es muy importante en la información del diagnóstico. Este rodamiento no gira 100%, solamente gira una parte. Su función es en un balancín de una cama de enfriamiento, y entonces solamente gira alrededor de unos 70 grados y regresa. ¿Qué sucede, Raúl, cuando no tenemos un giro completo en un rodamiento? Pues eso va a impactar en la generación de la película lubricante, ¿no? Entonces, si tenemos una condición de baja velocidad y una condición como esta de giro intermitente, de llegar a velocidad cero, regresar a máxima velocidad y velocidad cero de nuevo, seguramente vamos a estar en una condición de película límite, donde hay la
el contacto entre las rugosidades y no hay formación de una película completa de lubricación. Entonces en estos casos generalmente tenemos que utilizar un lubricante con aditivación para este tipo de condición, que son los aditivos antidesgaste, extrema presión e incluso aditivos sólidos como el que tiene en esta grasa. Sí, en este caso no tenemos un giro completo, pero es importante documentar cuáles son las revoluciones de servicio a la que está sometido el elemento mecánico. Otro tema importante también es saber cuál es su posición, tanto del lado libre o el lado fijo. En muchas configuraciones podemos encontrar rodamientos que trabajan apareados, por así decirlo, aunque no lo están haciendo uno contra otro, sino realmente de manera independiente, pero cumplen una función en todo el sistema mecánico completo. ¿Para qué yo quisiera saber la posición, la disposición de los rodamientos y entender todo el global? ¿Por aquí yo quisiera saber eso, Carlos? Bueno, es importante para saber otra vez cuál es su sistema tribológico real, ¿no? Es decir, si estás más de un lado donde hay más torque, si estás de un lado donde hay más carga, si estás de un lado donde hay más radiación de temperatura o menos radiación de temperatura. Digo, en general eso se me ocurre, pero no sé si se me escapa algo, tú eres el especialista. Sí, nosotros debemos ver la falla como algo general, no podemos concentrarnos solamente en esto. Es muy común que los clientes te manden una fotografía y, hey, dime qué pasó. Pues no tenemos la bola mágica, ¿no? Necesitamos información. Esta es la información que nos va a permitir, y es parte de este podcast, que realmente podamos saber qué información requerimos. Ahora, entender el tema de los ajustes como tal, tanto en el anillo interno y el anillo externo. En este caso, que es cónico, seguramente tendría un manguito de montaje. Entonces, pues bueno, todos estos detalles nos van a dar mucha información. Entonces, también es interesante que podamos dibujar, graficar o tomar fotografías de todo el componente completo. Eso va a permitir al inspector, a la persona que está haciendo el análisis, poder conocer cómo actúan las cargas dentro de todo el sistema a nivel general. Adicionalmente a eso, ustedes se pueden apoyar en sus respectivos fabricantes de rodamientos para que él les pueda dar los ajustes recomendados, o también en su fabricante de maquinaria, ¿no? Es importante entender las partes generales de un rodamiento, que seguramente todos conocen, tanto sus pistas internas, externas, sus elementos rodantes, en este caso unos rodillos, y su jaula. Entonces, el poder documentar todo lo que observamos en diferentes aspectos, tanto en el anillo interno, en las pistas de rodadura del anillo interno, en el anillo externo, en las pistas de rodadura del anillo externo, en los elementos rodantes. Es más, si podemos documentar las fotografías de los diferentes elementos rodantes sería perfecto, porque podemos encontrar en uno o en dos o en unos cuantos unas ciertas características que nos van a dar mucha información. ¿Podemos inspeccionar alguno que puedas limpiar ahorita? Sí, claro que sí. De hecho, también es importante, o se te puede tener a consideración de que después de hacer esta primera inspección general, en la que yo ya tengo el elemento mecánico, ya sé cómo llegó, ya tengo la información del lubricante que se está usando en este caso, ya tengo los ajustes, tengo la disposición de cargas, cómo funciona completamente. Yo procedo ya a lavarlo, a limpiarlo de manera completa, y también se puede fracturar o seccionar para poder analizar mejor Un corte transversal. Correcto. Y David, en una suposición de que el usuario nos diga que sí hizo todos los ajustes y el montaje adecuado, ¿sí se puede identificar que sí se hizo o no? Claro que se puede identificar. Es como si volvemos al mismo ejemplo de ser forense. Entonces, tú puedes tener toda la información, pero ya él nos va a hablar. Entonces, él nos va a decir si se hizo o no se hizo. Bueno, en algunas plantas puede ocurrir de que se inventen los números de los ajustes, simplemente le ponen valores al azar porque ya se la saben y saben cuál es el rango en el que debe estar y simplemente lo ponen. Pero el rodamiento no te va a mentir, él te va a decir si hubo o no un ajuste correcto. Entonces, en este caso, de ahí ya lo que pasaríamos es a limpiar todo el elemento mecánico
y poder empezar a inspeccionar y documentar todo el tema de las fotografías en los diferentes aspectos carroquímicos. ¿Quieres que lo limpiemos por completo? Vamos a limpiarla. Regresamos después de haber limpiado el rodamiento y nos hemos encontrado con algunas sorpresas que vamos a conversar aquí junto con David y Raúl. David, ¿qué nos puedes platicar de lo que observas en el rodamiento? Sí, efectivamente lo que se hizo fue que se limpió por completo, tanto su pista interna, se limpió su pista externa, limpiamos también su jaula y también limpiamos sus elementos rodantes para poder inspeccionarlos. Entonces tenemos y encontramos evidencia de varios aspectos que nos llama la atención. Uno bastante interesante es el siguiente. Miremos cómo se encuentra toda esta área totalmente deformada. ¿A qué obedece esto, Carlos? Se ve que los elementos rodantes se incrustaron en la pista externa. Esto debido, me imagino, a una sobrecarga en la aplicación que le da pie a la deformación del elemento mecánico por sobrecarga, ¿cierto? Efectivamente, tenemos una deformación plástica inicialmente que se puede evidenciar claramente. Adicionalmente a esta deformación plástica, también podemos observar en la pista interna esta área. ¿Tú cómo la ves, Raúl? Pues se percibe un desgaste muy fuerte, ¿no? En la parte que está en contacto con el eje de la aplicación, ¿verdad? Efectivamente, se puede observar un desgaste abrasivo. Hay algo que nos llama poderosamente la atención y es estos detalles que podemos observar en la pista externa. ¿Qué piensas, Carlos, al respecto? Obedecen a una fractura forzada del elemento mecánico y pues esto es seguro por una sobrecarga en la aplicación. Recordemos que este rodamiento pues no está girando totalmente y su aplicación es en una zona de enfriamiento de la palanquilla de acero, ¿no? Entonces pues viene la palanquilla que tiene una dimensión y una masa importante. Entonces pues parece que pues se venció el elemento mecánico debido a alguna causa, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos diferentes modos de falla asociados a la norma ISO, pues debemos recomendar a nuestro cliente, debemos buscar una solución. No solamente vamos a decirle qué tiene, sino que ahora cómo va a poder corregirlo. ¿Alguna recomendación, Carlos, en este caso? Pues platicábamos del tema de la lubricación. La realidad es que a este tipo de condiciones de verdad exceso de temperatura, estamos hablando aquí de sus 200 grados o más de radiación hacia el elemento rodante. Esto debido a la condición, ¿no? Difícilmente, no sé si dentro del housing esté a esa temperatura, pero está recibiendo constantemente este tipo de radiación. Eso por un lado. Por el otro es un ambiente, como ya comentó Raúl, altamente contaminado, ¿no? Tenemos cascarilla de acero, tenemos polvo también del proceso de la siderúrgica. Y pues bueno, tenemos muy claro que hay una zona de carga que no ha sido distribuida, ¿no? Esta es una recomendación que nos platicabas fuera de video, ¿no? Platícanos de eso, David. Sí, efectivamente, ya dado que la aplicación tiene en esta zona de carga, donde se está cargando completamente el elemento mecánico, una práctica que se puede hacer es que yo puedo girar las zonas de carga dependiendo de la cantidad de tonelaje. En este caso podría ser una recomendación rápida para que nuestro cliente pueda sacar un mejor provecho al rodamiento. Sí, en el rodamiento se percibe la deformación plástica nomás en una mitad y entonces eso está muy alineado con la aplicación del balancing, que hace un giro para agarrar la palanquilla y regresa con la carga. Entonces hace un movimiento sin carga y regresa con mucha carga. Y eso impacta directamente nomás uno de los lados del rodamiento. ¿Crees que subir la relubricación pueda ayudar en algo? No veo que sí pueda, porque aquí ya tenemos una condición de deformación plástica. Entonces, si llegó a un nivel de carga de deformación plástica, no creo que la película lubricante sea suficiente para resolver este tipo de problema. Y de hecho, si miramos la causa raíz de deformación plástica, no va a estar relacionado con la aplicación. Correcto. Eso es muy importante, David, porque
muchas veces creemos que este tipo de daños, ya como los estamos viendo ahora, pudieran estar asociados al tema de lubricación y no necesariamente. Por eso es muy importante que consultemos la norma ISO de modos de falla en rodamientos para poder llegar a esa causa raíz que pues que está sufriendo este tipo de elementos mecánicos en estas aplicaciones, ¿cierto? Sí, algo interesante también es que lo que podemos observar en la pista, tanto en la pista interna como externa, puede obedecer a un tema de ajustes. Entonces, una recomendación sería que revisemos los ajustes tanto en el eje como en el alojamiento para mirar cómo estamos. Y también, quizás no se pueda apreciar mucho en cámara, pero está cargado más un lado que el otro. Eso puede obedecer a un problema de desalineamiento. Es también una recomendación que puede ser interesante para el usuario para poder revisar y tratar de corregir. Ya en la jaula como tal cumplió su función, que es básicamente mantener los elementos rodantes en su posición. La mayoría de veces voy a encontrar problemas relacionados a lubricación en la jaula, y en este caso pues la jaula ha salido bien. Entonces definitivamente el modo de falla que podemos apreciar aquí sería, para resumir, deformación plástica, Fractura de la pista externa, fractura forzada acá. y el desgaste abrasivo que tenemos en los anillos interiores y exteriores. ¿Posible desalineación? Sí, claro que sí. No es un modo de falla la desalineación, pero realmente puede ser una recomendación para el usuario. Y un área de oportunidad y encontrar el ajuste correcto para este rodamiento. Correcto, así es. Entonces, así lo hacemos en Interloop y animamos a todos. Si tú tienes en tu proceso productivo algún elemento mecánico, en este caso un rodamiento, un acople, un engranaje o el que tengas, que tienes una falla constante, ven, tráenoslo. Seguramente nuestro equipo de expertos se va a encargar de poder hacer el análisis correcto, dar la recomendación y así hacer que tu proceso productivo sea más confiable. Gracias, David. Raúl, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ir con nuestro usuario y hacerle un reporte de lo que encontramos y hacerles las recomendaciones correctas para evitar este tipo de modos de falla y poder prolongar el tiempo de vida de su elemento mecánico en su aplicación, que al final de cuentas es lo que buscamos, ¿no? Que exista una confiabilidad, que exista una reducción en costos de posición de refacciones y obviamente acompañar a que el lubricante haga una función correcta desde el aspecto mecánico también y de los ajustes, ¿cierto? Muchas gracias, espero que esta sesión sea de mucho aprendizaje para todos. David, desde Colombia, estás ahora aquí en la planta en México. Raúl, que bueno, él es de Brasil, pero ya trabaja acá para nosotros en México, y su servidor Carlos León. Les damos las gracias por ver este video y pues compártanlo. Por favor, háganos sus comentarios. Cualquier área de oportunidad que vean, pues es bienvenida. Sigan los videoclips que vamos a estar sacando sobre lubricación de rodamientos, buenas prácticas. Aquí vamos a estar tratando de compartir información de valor.